¿Cómo está, profesor? Bien, ¿y ustedes, muchachos, cómo están? Bien, gracias a Dios. Jubet Mejía, Katy Valdelomar, Yesenia Murillo. Felicidades por estar puntuales. Gracias, profe. Gracias, profe. Es que usted nos motiva. Bueno, ya vamos a iniciar. Ya saben que esto queda grabado en el sistema. El tema es que es bastante difícil uno empezar su clase y estar viendo a la parte derecha quién se conecta. Siempre hay que estar por lo menos 5 minutos antes, muchachos. Ya listo ahí. Bueno, ¿cómo van entonces? ¿Qué cuentan? Todo bien, solo para mientras damos un minuto contadito a partir de ahorita. Por el momento todo bien, profesor. ¿Cómo le ha ido? Aquí, muchachos, trabajando desde casa y monitoreando ¿Cómo estas se siente? noticias que cada día pues vamos peor, pero ya no nos queda más de estar en casa, estar en oración, estar ocupando el tiempo para lo más importante, leyendo, dedicándole tiempo a la familia, a los hijos, a estar en oración, como les estoy diciendo, y esperar que pase todo esto, muchachos. Tomar las medidas que tenemos que tomar como personas serias y responsables. ¿Ya? Así es. Solo para lo estrictamente necesario. Y tiene que ser una persona que esté saliendo. Porque a esos datos hay que ponerle mucha atención. Estaba viendo de que les había puesto acumulación de proceso y me enfoqué bastante en ver cómo le desarrollaba la clase hoy de las etapas iniciales de la vista de la causa o las etapas de la vista de la causa. Vamos a ver, yo creo que podemos evacuar las dos cosas. Bueno, jóvenes, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, profe. Buenas tardes. Sí, profe. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Una cosa es que en nuestra demanda de conformidad a lo que establece el artículo 501, inciso E, nosotros podamos hacer la separación de nuestras pretensiones, ¿verdad? Ya sabemos entonces que si nosotros pedimos fijación de alimentos, esa es primera pretensión. Si queremos un régimen de visita, esa es la segunda. Y si queremos custodia, esa es la tercera. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer la debida separación, ¿verdad que sí? Como lo establece el 501, inciso E. Pero si nosotros nos vamos a lo que establece el artículo 498, el 498, muchachos, habla de la acumulación de procesos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la acumulación de procesos? Dice de que se podrá, dice el 498, acumular procesos en trámite, de oficio o a solicitud de partes. Cuando concurren muchas circunstancias, obviamente que sea el juez competente, de que las pretensiones entre las partes sean idénticas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tiene que estar, es una pretensión vinculante entre mamá y papá y obviamente los hijos. Es decir, yo voy, pensión alimenticia, régimen de visita y custodia, versa sí o no entre papá y mamá y el hijo, muchachos. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que sí, muchachos? Sí, profe. Entonces, sí, ¿qué profe. pasa? Entonces, ¿qué pasa? La pretensión es vinculante, es idéntica entre las partes. Entonces, dice, se puede acumular
este tipo de proceso. ¿Cómo es eso que se acumula? Bueno, recordemos que poníamos el ejemplo la vez pasada de que yo estoy en el juzgado primero distrito de familia demandando por una reforma de pensión alimenticia, ¿verdad? Estoy demandando a la mujer por demanda de reforma de pensión alimenticia porque ahora gano menos yo como varón. Pues resulta de que esta muchacha se dio cuenta, qué sé yo, o tal vez ni siquiera se ha dado cuenta, simplemente, tal vez yo de boca le dije, mira, ya sabes, cuando llegué a dejarle a los niños el fin de semana que me tocaba verlo, ya sabes de que voy a introducir demanda de reforma porque ya sabes que ahora me despidieron del lugar donde estaba, ahora estoy en un lugar donde gano menos, etc. Entonces tal vez la muchacha no dice nada y se va a introducir una demanda de reforma al régimen de visita porque tal vez yo llego tomado, porque tal vez ya no me quiere estar viendo más seguido, etc. ¿Verdad? Estas cosas pasan, muchachos. Estas cosas no son ni a manera de tan ejemplo hipotético, no. Son ejemplos reales. Entonces, yo demando en el juzgado primero distrito de familia por reforma de pensión alimenticia. Y ella me demanda por reforma al régimen de visita y a ella le cayó en el juzgado tercero. Entonces, ahí aplica la acumulación de procesos que nos habla el 498. Dependiendo de cuál sea el juzgado que a mí me llame primero y me emplaza que yo conteste demanda. Porque primero, lo primero es quién te llama de primero. Si te llama el juzgado primero a contestar demanda o si te llama el juzgado tercero a contestar demanda. Si una llegó primero, pues usted contesta. Y luego de contestar, si hace uso de la reconvención, pues hágalo, lo puede hacer. E inmediatamente, si usted tiene conocimiento que hay otro proceso, entonces usted pida la acumulación de proceso en un párrafo muy aparte y usted ponga acumulación de proceso. De confirmar el 498, usted le dice, honorable judicial, en vista de que le pongo en su conocimiento de que hay una causa radicada en el juzgado tercero, distrito, digamos que la que estás contestando es la del primero, entonces le pongo en conocimiento de que hay este caso, según un expediente tal, en el juzgado tal, le piden, base al 498, que usted acumule de manera formal estos procesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el judicial verifique que se ha contestado la demanda y que se ha avisado de que hay otro proceso abierto y que usted le pidió de manera formal la acumulación, entonces en la audiencia inicial, ahí el judicial, obviamente usted le hace la petición de derechos, señor juez, en vista que yo contesté, puede ser que antes que inicie la audiencia lo puede hacer, señor juez. En la audiencia inicial tengo una petición de derechos, sí, señor juez, diga. Entonces, en mi contestación de la demanda le puse en conocimiento que hay un proceso abierto en un juzgado tercero y yo pedí la acumulación formal de estos procesos, así como no, quedan acumuladas entonces las pretensiones, entonces le vamos a dar la palabra a las partes para que delimiten las pretensiones, para que se delimite la pretensión que está en el juzgado primero y para que se delimite la pretensión que está en el juzgado tercero. Entonces el judicial hace suya las dos pretensiones, ¿verdad? Hace suya la pretensión que le llegó a él, a su demanda de reforma de pensión alimenticia, y recoge la demanda del juzgado tercero y la hace suya, ¿verdad? Entonces él ahora va a conocer cuántas pretensiones, dos. Ahí están acumuladas las dos pretensiones. ¿Le agarramos, muchachos? Sí, profe. Sí. Ahora sí, ya más claro. Sí. Perfecto, porque creo que tuve ahí unas consultitas de alguien sobre la acumulación de proceso. Obviamente el 498 lo establece bien claro. Como le digo, esa es una de las finalidades que no establece de manera literal el 524, que el 524 nos habla de la finalidad de la audiencia inicial. Aunque de manera indirecta el 524 dice de que una de las finalidades es delimitar los hechos litigiosos. Entonces ahí está. ¿Ya? Hay cosas que no te las va a decir de manera literal, pero ese es el meollo, ese es el asunto, ese es el detalle de la práctica, que la práctica es la que te da esto. Muchachos, al principio ustedes pueden decir, Dios mío, ¿y a dónde cómo voy a pedir la acumulación? Bueno, se pide en la contestación de la demanda, y si ya hubo, si a usted no le llegó la otra demanda,
y ya usted digamos que ya había contestado la primera demanda, entonces perfectamente lo puede plantear de manera verbal y directa en el acto de la audiencia inicial, a través de una petición de derecho. ¿Comprendemos, muchachos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Hay un sinnúmero de cosas, muchachos, que lastimosamente los códigos no le establecen, no te la dicen, entonces la práctica es la que te va a ir dando todo esto. Hay pocos participantes, veo 12 participantes, muchachos. La facultad está bien interesada, poniendo mucho ojo en esto, por el tema de las 3 inasistencias. Ustedes saben de que 3 inasistencias ya no hay derecho a hacer un examen parcial. Estas clases de Zoom se les conoce como clases presenciales, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, a manera de estudio, esta clase queda en la plataforma, pero eso ya para que ustedes hagan un repaso, ¿verdad? Pero no es lo mismo estar interactuando ahorita, esto es una responsabilidad. El mismo calor que sentimos todos, lo tenemos que sentir todos, muchachos, porque el mismo esfuerzo tiene que hacerse todo, ¿ah? Hay unos tranquilos que no se conectan y entonces después no sé a qué hora lo hacen y entonces no es enriquecedor, ¿verdad? Porque tal vez la pregunta que van a tener, después van a estar molestando al docente fuera de su hora de descanso. Es lo que de una manera transparente y tranquila les digo, ¿verdad? No sé si comprendemos, muchachos, porque lo hablado lo he entendido, ¿verdad que sí? Sí, profe, además que Hay- no hay- es lo hay- mismo, no es lo mismo, por ejemplo, que yo esté de manera presencial o me pregunte otra persona y yo le explique, o sea, es que jamás va a ser igual. Claro, o el tema es que aquí damos el tiempo de contestar una pregunta que según uno se le enciende el bombillo, profesor, mire, y tal cosa, entonces yo con mucho gusto la contestamos, de eso se trata, ¿verdad, muchachos? Sí, o si no, también a veces los ejemplos, uno dice, tal ejemplo, entonces uno viene y puede desarrollar su... Exacto, entonces el tema es de que hay unos bandiditos que simplemente no se conectan y entonces pues, pero bueno, pues, al entendido por señas. Entonces vean, muchachos, vamos a ver rápidamente la finalidad de la audiencia de vista de la causa. Dice que la audiencia de vista de la causa dice que constituye un hecho, dice, en que todos los intervinientes se están llamados para probar, dice, de manera oral y concreta todas las pretensiones de su demanda. Vamos a ver, dice. La audiencia de vista constituye un acto en que todos los intervinientes, dice, en que todos los sujetos intervinientes en el proceso informan y prueban de manera personal, oral y directa. Esos son los hechos del debate. Obviamente, si después nosotros escuchamos el 530, nos habla de las etapas iniciales. Bueno, en primera instancia hay que tomar en cuenta, muchachos, que la audiencia de vista es la audiencia de fogueo, es la audiencia de debate, es la audiencia final, es la audiencia probatoria, es donde nosotros tiramos toda la carne al asador. ¿Verdad que sí? Ya después de eso, estimado, el judicial solamente lo cita ¿para qué? Para dictar sentencia, nada más. ¿Verdad? Entonces, miren, si el 528 te dice que cuál es la finalidad de la audiencia de vista, más sin embargo, el 529, perdón, más sin embargo, el 530 te habla de las etapas. Voy a leerlo rápidamente y se lo voy a explicar cómo es en la práctica. Dice así. 530 dice, etapas iniciales en la vista de la causa. Dice, el día, lugar y hora señalado del juez o jueza y las partes que constituyeran la celebración de la audiencia, dice, verificando la presencia de todos los sujetos intervinientes llamados, dice. Luego que la autoridad judicial tome la promesa de ley de los que estuvieran llamados a ella y se intervendrá fijando los puntos definidos como objeto de debate a fin de lo fijado en la audiencia inicial. Importantísimo, muchachos, eso, por favor. Dice, pedirá a las partes que de manera sucinta repasen sus pretensiones, primero el demandante y luego el demandado. Si caeren pendientes de resolver cuestiones incidentales, se resolverán en el acto. Se podrán alegar hechos nuevos, eso es una cosa bastante delicada. Bueno, vamos a ver. Primero, el judicial, él en la audiencia inicial anotó cuál es la pretensión de A, cuál es la pretensión de B. Entonces, él obviamente, la audiencia de vista, uno se pone de pie, y el judicial dice puede sentarse, entonces vos te sentás. Entonces dice, hay judiciales que son rapidísimos, hay judiciales que no son con tanta cosa, hasta que te asustás, porque ahí en la audiencia,
Ábrame el micrófono, le dice al secretario, tiene la palabra la parte actora para que ratifique sus pretensiones. El tema es de que como se pueden alegar hechos nuevos, ¿qué pasa? Tu demanda puede ser solamente una demanda de reforma de pensión alimenticia, se acabó. Solo es una demanda de pensión alimenticia. Pero resulta, muchachos, que 3 días antes, ya digamos que ya quedó delimitada en la audiencia inicial la única pretensión de las dos partes, que era reformar una pensión alimenticia. Esa fue la demanda, eso fue lo que se fijó para detalle. Las partes en la audiencia inicial no llegaron a ningún acuerdo. Bueno, vámonos a las pruebas, vámonos a la audiencia de vista y vamos a ver por qué esta persona quiere que se le reformen los alimentos y por qué esta persona dice que no. ¿Eh? Tranquilo. Resulta que la audiencia de vista, hoy es martes, la audiencia de vista es el jueves, este jueves. Entonces, hoy martes, la muchacha, mira, me dice, yo no te voy a prestar a los chavalos. Hasta que el judicial reforme esa pensión alimenticia, yo no te lo voy a prestar. Digamos que a vos te tocaba el martes llegar a traer a los niños, al papá. Y resulta que la mamá te recibió, mira, te me vas de aquí. Ese es un hecho nuevo, muchachos. ¿Me explico? Ese es un hecho nuevo. ¿Cuál es el hecho nuevo? Que la mamá no está permitiendo dejar al papá que vea a sus niños. ¿Me explico? Entonces usted viene, el judicial en la audiencia de vista, él cree que única y exclusivamente se va a ventilar la pretensión de ¿qué? De la reforma de alimentos. El judicial no sabe, le está con su oído fresco. Entonces usted viene, honorable judicial, le quiero hacer una petición de derechos, quiero informarle que se ha suscitado un hecho nuevo de confirmar lo que establece el 530. ¿Ya? El 530, inciso, a ver, 1, 2, 3, 4. Hay un hecho nuevo en la judicial que se ha suscitado, ¿sí? Como nota, plantéelo. Bueno, resulta que aquí la muchacha, la fulanita de tal, no está dejando ver a los niños. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, si hay una sentencia, él va a ver qué pasa. Pero si por casualidad de la vida no hay una sentencia que haya delimitado ese régimen de visita, allí mismo el judicial hace suyo ese hecho. Y entonces inmediatamente va a pronunciarse sobre dos pretensiones, que no necesariamente se plasmó en ninguna demanda. Pero como este proceso es oral, eminentemente oral. Óigase bien la palabra, eminentemente oral. Significa que cualquier cosa se puede plantear inmediatamente de manera oral. Porque el código no es ritualista ni es formalista y dice el código de familia so pena de nulidad cuando se haga cosas escritas. Hay gente, hay abogados que les gusta escribir y meter 20 escritos, o sea, no existe en familia. Dicen los judiciales de familia, aquí en este expediente dice, tienen que haber 2 únicos escritos, el de demanda y el de contestación, se acabó. Le vamos agarrando, muchachos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted le alegó ese hecho nuevo, entonces el judicial ahora va a tener que resolver 2 pretensiones. La reforma y el tema de la relación de visita con los niños. ¿Ya? Le voy a hacer un paréntesis. Esta clase son 3:30, llevamos 20 minutos, todavía tenemos tiempo. Había un muchacho que demandé de que él estaba insistiendo que se le contestara, yo creo que él les había comentado esto, que se les contestara un incidente que él había hecho de manera escrita. Entonces, mira lo que dice el 530, dice. Si quedaran pendientes sin resolver cuestiones incidentales, se resolverán en el acto. Esa es otra cosa, muchachos. Las etapas de la audiencia de vista sirve también para resolver este tipo de situaciones que se vienen suscitando. Cualquier incidente que el judicial no ha contestado hasta antes de la audiencia de vista, ahí se va a resolver. Es importante recalcar lo de que las partes tienen que repasar de manera sucinta sus pretensiones. Si digamos que en la audiencia inicial sus pretensiones era reformar alimentos y establecer un régimen de visita, supongamos que esas 2 fueron las pretensiones que se delimitaron en la audiencia inicial. Entonces el judicial te da la palabra. Bueno, tengo aquí, voy a verificar la presencia de las partes, dice el judicial. ¿Está el actor? Sí. ¿Está el demandado? Sí. ¿Verdad?
Entonces dice, parte actora, dice, de manera sucinta, ratifique su pretensión. Honorable judicial, mis pretensiones son las mismas que quedaron delimitadas en la audiencia inicial. Ratifico a través de esta audiencia mi pretensión A, que es reformar pensión alimenticia, y usted ahí la desarrolla. ¿Ah? Y mi pretensión número B, que es establecer un régimen de visita. Eso es, muchachos. Dice el código, el 530, pedirá a las partes, dice, que de manera sucinta repasen sus pretensiones. Entonces, eso es lo que uno hace. Uno lo que le dice al juez, sí, señor juez, mis pretensiones son las mismas. Porque el judicial, obviamente, ya pasó una audiencia inicial y en la audiencia de vista él quiere como refrescarse. Porque al fin y al cabo, ahí, muchachos, se termina el asunto. Ya el judicial lo que le corresponde, en menos de 5 días, establece el código, es dictar sentencia. Aunque tal vez se dilate 20 días, 25 días, eso suele pasar. Entonces, el judicial viene y dice, bueno, han repasado sus pretensiones, las pretensiones son las mismas. Este sigue queriendo su reforma de su pensión. Este que sigue queriendo su establecimiento del régimen de visita. No se ha alegado hecho nuevo, no se ha alegado prueba nueva. Ojo con la prueba nueva. Vamos a ver. Si nosotros leemos el 532, muchachos, habla de la práctica de pruebas. Dice, luego de la expresión de la etapa de inicio se procede a la práctica de pruebas, dice, admitida durante la audiencia inicial, ¿verdad? En igual orden que terminaron las partes, podrán proponerse nuevas pruebas. Ahí está el detalle. Como en la audiencia de vista, vuelvo y repito, el judicial llega, verifica la presencia de las partes, ya tiene delimitadas las dos pretensiones, le pide la palabra, le da la palabra a la parte actora para que de manera sucinta repase o ratifique sus pretensiones. Entonces ya el actor se levanta, señor juez, dice, mi pretensión es entonces reforma de pensión y el régimen de visita, ya está. Es que eso es cuestión de 2 minutos, muchachos, cuando mucho. Bueno, tiene la palabra la parte demandada para que de manera sucinta repase sus pretensiones. Bueno, honorable judicial, nosotros nos negamos, ¿verdad?, que se nos reforme la pensión alimenticia, porque este niño más bien necesita más alimento y ustedes ahí pues le dicen rápidamente, ¿verdad? Ustedes le pueden decir, señor juez, igual a como nosotros plantamos en la audiencia inicial, nosotros rechazamos, negamos completamente la pretensión de la parte actora sobre querer reformar la pensión alimenticia, ¿verdad? Hemos expresado nuestra constitución de demanda los motivos, así que nosotros confirmamos y ratificamos en esta audiencia que esas son nuestras pretensiones. ¿Cuál es la pretensión? Negar esa reforma. Y en relación a lo del régimen de visita, pues no nos oponemos a que el régimen de visita sea libre. Ya está. Se evacuó la primer parte de la audiencia de vista, que es que las partes o los sujetos intervinientes hagan qué cosa, repasen de manera sucinta qué cosa, sus pretensiones. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Pregunta, muchachos? Cuando usted dice que se rectifica o se repasan las pretensiones, ¿no puede haber una nueva? ¿O no puede la persona, por ejemplo, quitar la que tenía y salir con otra? No, no puede quitar la que tenía y seguir con otra. Sin embargo, en la audiencia inicial sí puede pasar eso, muchachos. Es decir, tal vez podría ser de que vos entablaste una demanda de pérdida de autoridad parental. Suspensión y pérdida, tal vez planteaste las dos. Suspensión y pérdida de autoridad parental, entonces vos puedes reajustar tu pretensión. Una ley judicial, yo voy a reajustar mi pretensión porque no es suspensión lo que quiero, sino que es pérdida. Se me viene otro ejemplo de cómo reajustar sus pretensiones. A ver, vamos a ver, déjenme acordarme que yo hice un reajuste hace poco. Ay, a ver, ¿qué es lo que yo había pedido? Había pedido reforma de custodia. No, había pedido reforma de régimen de visita. Ah, bueno, ya está. Ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Miren,
Yo en mi demanda había establecido una reforma a un régimen de visita, porque el muchacho este era bien nocivo para el papá, era bien nocivo para el chavalito. También había pedido autorización judicial para que el niño pudiese viajar fuera del país. Lo que pasa es que eran dos personas que se habían separado hace más de 5 años. Resulta que mi cliente, la mujer, ella tuvo una pareja, una nueva pareja, y esa pareja vivía en Europa, si más no me equivoco, más no recuerdo. Entonces resulta que ellos tenían un gran problema porque el muchacho estaba desempleado, pero como era hijo de papá y mamá, entonces él no trabajaba, pero sí quería pasar de lunes a viernes las 24 horas del día con el chavalito. Y el chavalito tenía con su mamá, su clase, tenía su rutina de natación, un montón de cosas. Entonces era un acoso permanente del muchacho queriendo estar todos los días con el niño. Entonces yo reformé ese régimen de visita. Pero también el otro conflicto era que él no quería dar el permiso de salida del menor. Entonces resulta de que mi pretensión era que se reformara el régimen de visita a menos días y que el judicial diera la autorización judicial para que se diera fuera del país porque el papá no quería. Era como celos del hombre porque ella quería irse fuera. Pues, a pasar vacaciones de un mes con el chavalito y la nueva pareja. Resulta que antes de la audiencia de vista, antes de la audiencia inicial, perdón, el muchacho empezó unos comportamientos hostigosos, le faltó al respeto a esta muchacha, lo peor que ustedes se puedan imaginar. Entonces yo, como decimos, nos agarramos los pantalones, porque era una judicial bien conflictiva, bien. La judicial del tercero es una señora bien complicada para litigar. Esa señora, una cosita que se lo planteas mal y te agarra y te azarea ahí. La cosa es que el 524 dice claramente, el judicial delimitará los hechos litigiosos, dice, o bien, dice, invitará a las partes a reajustar sus pretensiones. Ahí está el detalle. Alison pregunta, ¿y yo puedo salir con un hecho nuevo? Sí, la audiencia de vista te lo permite. Yo ya expliqué cuándo es un hecho nuevo. Como el ejemplo que puse que la mujer día antes de la audiencia no le quiere prestar a los niños. Entonces vos en la audiencia de vista venís y decís un hecho nuevo. Pero retrocedamos un poco y vámonos a la audiencia inicial. Ya no tuviste tiempo de que en la demanda ya no se había suscitado esas vulgaridades que había hecho este hombre. Y no se habían suscitado causales por las cuales él podía perder la autoridad parental. ¿Cuál era la causal también? De que este hombre se negó a estar dando la pensión alimenticia. Eso fue lo que pasó realmente. Eso fue lo que hizo el detalle de por qué yo reajustara en la audiencia inicial mis pretensiones. En mi demanda yo nunca hablé de pensión alimenticia porque yo solo quería reformar alimentos y el permiso de salida, nada más. Pero el hombre le agarró de que día antes de la audiencia tenía como un mes de no dar los alimentos y no quería pagar, había en la entrada a clase, no quería pagar entrada a clase, no quería nada. El hecho de que usted en familia no cumpla la pensión alimenticia es una causal para que se le suspenda la autoridad parental. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En la audiencia inicial, yo le dije, señor juez, tengo una petición de derecho. Me voy a permitir reajustar mi pretensión. Entonces la judicial se va para atrás. ¿Y cómo es eso que me va a salir a reajustar pretensiones? Sí, le digo yo, una petición de derecho. El 524 lo permite, plantéela. Bueno, entonces lo que pasa, le digo yo, es de que mi demanda es de reforma al régimen y la autorización judicial para salir, pero resulta que esta persona tiene esta y esta conducta. No quiere cumplir pensión alimenticia. Otra cosa que el señor hacía, casi que secuestró al chavalito. El chavalito se quedaba a dormir. Entonces se lo tuvo como un fin de semana, se lo tuvo de viernes, sábado, domingo, lo regresó como un martes. Cuando él quiso, lo regresó. ¿Ya? Entonces yo le dije, señor juez, esta persona no está cumpliendo, esta persona está incumpliendo la sentencia porque era reforma de régimen de visita. Esta persona está aludiendo sus responsabilidades alimenticias, esta persona está creando actitudes que están deformando la conducta del niño. Entonces, esas son, actitudes que hacen que se pierda que se suspenda la autoridad parental.
Entonces yo voy a reajustar mis pretensiones de conformidad al 524 y aparte de que quiero que se establezca el régimen de visita, que se reforme el régimen de visita, que su autoridad me dé una autorización judicial para salir fuera del país. Quiero que en base al 524 se reajuste mi pretensión y que mi pretensión número 3 sea la suspensión de la autoridad parental. Es una cosa muy delicada. La judicial la aceptó. Me permitió reajustar mis pretensiones, muchachos. Entonces no sé si más o menos le he aclarado cómo es eso que se puede reajustar pretensiones, muchachos. Alison. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Escuchamos. Entonces, es un poco complejo, no les voy a decir que no, ¿verdad? Yo espero que verdaderamente estén concentrados para que tal vez capten un poco más. Pienso que con esos ejemplos le captemos más. La verdad que el código bandido solo establece, podrán las partes reajustar sus pretensiones, pero ahí les di el ejemplo de cómo se reajusta, ¿verdad? Entonces, volviendo a la finalidad de la audiencia de vista, porque ya tenemos 9 minutos que nos falta, inmediatamente que yo ratifico mis pretensiones en la audiencia de vista, el judicial igualmente, como le establece el código, le da la palabra en el mismo orden, perdón, primero al actor, luego al demandado. Entonces tiene la palabra para que ratifique sus medios de prueba. Bueno, judicial, las pruebas que fueron admitidas en la audiencia inicial, ¿verdad? Entonces, señor juez, de conformidad, ¿verdad? a esta audiencia, esta parte actora tiene a bien ratificar sus mismos medios de prueba o elementos probatorios que fueron admitidos en la audiencia inicial. Siendo, y usted los empieza empezar a describir, yo ya les he dicho de que tengan la demanda a mano y que donde tienen documentos adjuntos, ustedes empiecen a hablar, ¿verdad? Entonces esta representación ratifica la constancia salarial con la que se comprueba el ingreso del demandado. Esta representación ratifica el medio de prueba consistente en farmacia médica, recetario médico, qué sé yo. Entonces, cuando yo ya termino, inmediatamente se le da la palabra a la parte demandada. ¿Qué pasa en la audiencia de vista? Se pueden incorporar pruebas nuevas. Vamos a ver. Perdón. Dice, luego de la exposición de la etapa de inicio se procederá a la práctica de pruebas, dice, admitida durante la audiencia inicial, dice, en igual orden en que intervienen las partes, dice, podrán proponerse nuevas pruebas, dice, escuchen muy bien, en cuyo caso el juez decidirá sobre su admisión, poniendo en conocimiento de la contraparte para que pueda ejercer su derecho de oposición. Ojo, muchachos, cuidadito, me van a hablar de una prueba nueva, no llevan los 5 medios de prueba en copia. ¿Cómo es en la audiencia de vista? Si usted tiene una prueba nueva y el judicial le ha dado la palabra para que ratifique las pruebas, usted no las puede ratificar. Usted no puede iniciar ratificando sus pruebas. Señor juez, en vista que vamos a la etapa de la ratificación de los medios de prueba, tengo una petición de derecho. Recordemos que lo que nosotros queremos es que queden ya delimitadas todas nuestras pruebas. Entonces, no voy a empezar a hablar de las pruebas que se me emitieron en la audiencia inicial y después, espere un momentito, judicial, es que tengo una prueba nueva. No, no es así. Hay que ser ordenado y hay que ser coherente, hay que tener lógica jurídica. Señor juez, en vista que estamos en la etapa de la incorporación de la ratificación de los medios de prueba que fueron admitidos en la audiencia inicial, resulta que le tengo una petición de derecho porque se me ha suscitado una prueba nueva. ¿Qué puede ser esa prueba nueva, muchachos? Cualquiera, la que sea pertinente al proceso. Recordemos que en familia hay pruebas pertinentes, hay pruebas impertinentes. Si su prueba usted considera que es pertinente para el proceso, usted incorpórela, ¿verdad? No hay ningún problema en que usted incorpore. El judicial es el que va a decidir si esa prueba es pertinente o es impertinente, o que si es vinculante o no es vinculante al proceso, ¿de acuerdo?
Entonces, usted le dice, tengo una petición de derecho, tengo una prueba nueva que se ha suscitado. Entonces, usted agarra sus 5 copias y usted se levanta, me voy a permitir, honorable judicial, acercarme a su estrado y usted se la da. Le da una prueba al demandado, le da una prueba, una copia de prueba al Ministerio de la Familia y le da una prueba a la representante de la PGR, ¿verdad? Y usted le empieza a decir, resulta que esa es una constancia salarial que tal vez no la tenía en la demanda, resulta que puede ser una colilla, resulta que es una prueba donde usted puede demostrar que se le pagaron vacaciones o se le pagó un bono y no reportó eso. La prueba puede ser, perdón, algún oficio de medicina legal que usted lo haya hecho. ¿Qué pasó en este caso mío? Les voy a indicar una prueba nueva. ¿Qué pasó? En este mismo caso que les conté, yo a esta muchacha le recomendé que con esos comportamientos que tenía, hay omisión deliberada de alimentos, había trauma psicológico, porque es que este muchacho era de lo peor. Hasta de improperios hacia arriba trataba a mi cliente. Entonces yo contraté a un abogado penalista en el equipo de abogados que yo trabajo. Y entonces, este abogado penalista interpuso una demanda en la vía penal introducimos 2, la verdad, por violencia, por la omisión deliberada de alimentos y la demanda de violencia, la acusación por violencia, perdón. Resulta que la policía que llevaba este caso ordenó a esta muchacha que se hiciera unos dictámenes psicológicos. Perdón, y se le hizo examen psicológico en medicina legal al niño y a mi cliente. ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes cómo salió ese dictamen psicológico? O sea, salieron gravísimos los dos, mi cliente y el chavalito, ¿ya? Y literalmente decía el dictamen que era por el hostigamiento al papá y toda la cuestión. ¿Se imaginan que en la audiencia de vista yo no iba a llevar esa prueba? Por supuesto que llevé esa prueba, ¿ya? Entonces, señor juez, tengo una petición de derecho. Antes de proceder a ratificar mis elementos de prueba, se ha suscitado una prueba nueva de conformidad con el 532, la incorporo a través de este proceso. Entonces usted le empieza a dar la prueba y entonces usted le explica que es un dictamen médico, que hay un proceso que está suscitando en la vía penal y resulta que mire que tengo un dictamen, esta muchacha está bien mal, pues, porque acuérdense que las pretensiones era reformar un régimen y tal vez yo no pedí ningún estudio, pero en ese momento tengo una prueba en mis manos que me va a ayudar en mi proceso. El judicial obviamente va a decir, admítase al proceso, ¿ya? Entonces yo hasta en ese momento que ya me admito en mi prueba nueva, entonces yo empiezo a ratificar, entonces yo empiezo a decir, estas son mis pruebas, estas son mis pruebas, estas son mis pruebas. Inmediatamente que termina la ratificación de las pretensiones, la ratificación de las pruebas, bueno, es el judicial, tiene la palabra la parte actora para sus alegatos conclusivos. Tiene la palabra la parte demandada para los alegatos conclusivos. Esa va a ser otra clase, alegatos conclusivos va a ser otra clase. Tenemos 2 minutos para preguntas y respuestas, muchachos, los escucho. Jóvenes, los escucho. Tenemos 2 minutos para preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, usted al comienzo decía que en la audiencia de vista, ¿cómo era la palabra? ¿Cómo se le denominaba al caso de que la muchacha no dejaba ver al niño, al marido? La acumulación de procesos, A ver, no entiendo la pregunta. Usted ponía un ejemplo de que en última instancia, en este proceso, venía la mamá y a último momento le decía al esposo que no podía ver al niño. Ah, eso es un hecho nuevo. Eso es cuando se puede, es que acuérdense que en la audiencia de vista se pueden alegar hechos nuevos, ¿ya? Tal vez simplemente tu demanda, como te digo, era reforma de pensión alimenticia, pero un día antes que te tocaba llegar a ver al papá, a ver a los niños, viene esta persona y dice, no, yo no te voy a prestar al niño. Entonces usted, el 530 dice que en la audiencia de vista se puede alegar un hecho nuevo. Entonces usted pone en conocimiento al judicial de ese hecho nuevo, ¿ya? Entonces el judicial ahora va a tener que resolver sobre la reforma de pensión alimenticia y sobre el régimen de visita que tal vez se esté incumpliendo, si es que hay una sentencia. ¿Me explico, muchachos?
Eso es, ya se nos va a ir, ya solo hay un minuto. Voy a empezar a subir este video para los que llegaron tarde, ¿verdad? Siempre les digo que por favor, 5 minutos antes por lo menos, muchachos, para no estar pendiente dándole ok a admitir a la gente que se conecta un poco tarde. Y estábamos hablando de los famosos tres inasistencias en clases virtuales, muchachos. Ya saben que es motivo para no hacer examen parcial. Independientemente de que el video se le suba a la plataforma, usted tiene que estar puntual en sus clases en Zoom, haciendo preguntas, etcétera, muchachos. Bueno, muchachos, la verdad